Hola amigos. Soy Miguel X Macros. En este capítulo, les traigo una verdad finalmente revelada sobre Dios. Durante miles de años, la humanidad ha recurrido a los textos de la Biblia para saber más información sobre Dios, o también llamado Elohim. Pongamos mucha atención. Mis queridos amigos, si eres fanático religioso no veas este contenido, les vuelvo a aclarar que este es mi humilde punto de vista sobre temas que son muy polémicos sobre la Biblia y su contenido. En este episodio, tomaremos la opinión profesional de estos dos eruditos, investigadores de las escrituras antiguas, el señor Mauro Biglino y el señor Paul Wallis. Conozcamos un poco de su historia profesional, de cada uno de ellos. Pongamos atención. Paul Wallis es un autor internacional de bestsellers y un investigador y erudito sobre las mitologías ancestrales. Durante las últimas décadas, el trabajo de Paul ha sondeado las mitologías del mundo y las narrativas ancestrales debido a las implicaciones que éstas tienen acerca de nuestros orígenes como especie y nuestro potencial como seres humanos. Como eclesiástico senior, Paul se desempeñó como doctor de la Iglesia, educador teológico y archidiácono en la Iglesia Anglicana de Australia. El trabajo de Paul en el ministerio de la Iglesia ha incluido la capacitación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Su trabajo en traducción e interpretación bíblica ha revelado una capa olvidada de la historia antigua, con implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de los orígenes humanos y de nuestro lugar en el cosmos. Mauro Biglino es un autor italiano de éxito internacional, investigador y muy respetado erudito del hebreo antiguo. Durante muchos años, trabajó para la editorial San Paul de Roma, como traductor de la Biblia, proporcionando con gran precisión el significado literal de las palabras hebreas para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Es una disciplina exigente. El erudito debe ser riguroso para evitar cualquier tipo de malinterpretación de la palabra y dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El hallazgo de Mauro lo puso en desacuerdo con las expectativas convencionales del mundo católico y lo impulsó al escenario internacional, donde su trabajo ha abierto un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia, pero oculto al público durante siglos por traducciones erróneas y por los dogmas de la Iglesia. Así es, mis queridos amigos. Lo acabamos de escuchar y les hago un pequeño resumen. Estos señores le dieron un nuevo giro a la interpretación de las antiguas y sagradas escrituras de la Biblia. Ellos buscaron las raíces y orígenes de las palabras más polémicas y su significado, la interpretación correcta. Ellos encontraron una nueva historia nunca contada a la humanidad y esto les llevó a tener problemas con la religión católica, una de las más antiguas en el planeta Tierra. Sus descubrimientos pusieron en evidencia la manipulación indiscriminada de la fe de las personas que asisten a estos recintos, de estas grandes instituciones que venden la salud espiritual a cada uno de los creyentes que siguen sus enseñanzas y doctrinas. Este nuevo conocimiento sitúa al ser humano en una realidad en la cual un nuevo escenario lo pone entre el universo y el cosmos. Durante más de 2 milenios, los lectores han interpretado que los textos de la Biblia son historias de Dios, leyendo una narración continua en la cual Dios crea los cielos, la tierra y todo ser viviente que la habita, y finalmente incluyendo la creación de la raza humana. Y es aquí donde la palabra más importante de toda la Biblia es codificada y esta es Dios. Elohim. Esta palabra y su significado puede cambiar el punto de vista de la creencia de todo un planeta. Mis queridos amigos, aquí comienza lo interesante del video, en este episodio gracias al estudio etimológico que realizó de las escrituras antiguas de la Biblia el señor Mauro Biglino. Este individuo nos regala el descubrimiento y la interpretación correcta de la palabra más antigua, poderosa y la más usada por todos los seres humanos al leer la Biblia. Esta palabra de la cual hablamos es Dios, o también conocida como Elohim. Esta palabra fue la primera en ser traducida del hebreo, y su significado es Dios. Todos creíamos estar en lo correcto y confiamos en la traducción que nos enseñaron durante siglos, nunca pensamos en dudar y contradecir en origen sobre lo que nos decían, y nunca nos preguntamos las implicaciones que conlleva la manipulación de dicha traducción. Mis amigos, el intérprete Mauro Biglino
nos habla de un concepto muy simple y respetuoso, de cómo entender la famosa prueba sagrada, con el objetivo que las señales sean adecuadas y sencillas de comprender, y como los escritores antiguos plasmaron y querían dar a entender sobre los significados de la vida, y sus orígenes, hasta la creación de la humanidad, este erudito. Cita al profesor Giovanni Garbini. Pongamos atención, para comprender los conceptos, y de lo que se trata el trasfondo de estas traducciones. A continuación el profesor explica lo siguiente. El profesor Garbini argumenta que el hebreo es un dialecto cananeo de los fenicios del sur. En realidad, el hebreo es uno de los muchos dialectos dentro de las lenguas cananeas. Solo conocemos el hebreo tal y como fue reconstruido al final del primer milenio después de Cristo, el llamado hebreo mayoritario. En ese momento, lo importante no era conocer la estructura lingüística de esos textos, sino las implicaciones teológicas derivadas de las diversas corrientes del judaísmo. Esto quiere decir que cuando leemos la Biblia, no leemos un texto que siga reglas gramaticales, sino que leemos un texto que sigue un camino ideológico. Y las reglas gramaticales no fueron un problema para los autores. Esto es importante porque a lo largo de los siglos se han desarrollado muchas reglas gramaticales. Por ejemplo, las relacionadas con el término Elohim, que es plural, y lo han convertido totalmente en singular. Porque las reglas lingüísticas y gramaticales fueron elaboradas después. Por lo que sabemos solo una de las interpretaciones del texto bíblico, que es la de la escuela de Tiberíades, que produjo el hebreo mesorético. La lengua hebrea en un principio se expresaba a través de las consonantes de la lengua fenicia. El hebreo se escribía sin burbujas. Nunca sabremos cómo se leía originalmente la Biblia. Los sonidos de las vocales fueron introducidos por la escuela de Tiberíades entre los siglos 6 y 9 después de Cristo. Mis queridos amigos, seguimos con el resumen. El intérprete Mauro Biglino explica que cuando hablamos de lenguas antiguas, incluso en la reunión de todos los eruditos, escritores e intérpretes del idioma del hebreo, llegan a la conclusión que el significado de un término no es garantía que haya sido correctamente descifrado. Basados en esta información tenemos que hacer una lectura literal de la Biblia. Con mucho respeto a la palabra Elohim. Ante todas estas incertidumbres de los antiguos eruditos, lo que mi discernimiento y con mi conciencia interpretó es lo siguiente, que la palabra más importante de la Biblia no la pudieron traducir. Esta palabra Elohim es un término que es difícil de traducir, porque es traducido de varias formas. Esta palabra, Elohim, es traducida principalmente en singular y se traduce como Dios. Pero los mismos judíos dicen que no hay término que describa correctamente a Dios, tal como lo entendemos, como una entidad espiritual, trascendente, omnisciente y omnipotente que debe ser adorado en todo momento. La palabra Elohim en plural se traduce como jueces, los legisladores, Elohim. También se traduce como los de arriba, los poderosos, los seres brillantes, los gobernantes. Esto es lo más importante de este video, y que deja al descubierto que una mala interpretación de una sola palabra cambia el rumbo y la creencia de todo el planeta en el cual vivimos, también cambia en el ámbito religioso y espiritual. Por eso la palabra Dios, Elohim, tiene tanta importancia para la raza humana. Todos estos términos que se utilizan fueron manipulados ya que no indican quiénes eran realmente los llamados Elohim. Y tampoco lo sabemos, y como no lo sabemos, tenemos que tener la correctitud para explicar dicho tema. Juzgue usted, mi querido suscriptor. Déjame en la cajita de los comentarios tu opinión.
Y recuerda suscribirte si es primera vez que miras nuestro contenido, me ayudas mucho y me animas a subir más contenido sobre estos temas tan polémicos. Gracias por vernos. A continuación, tenemos una referencia bíblica que te ayudará a entender más sobre lo que hablamos en esta primera parte del video. Y el error que se cometió al traducir e interpretar dicha palabra, Elohim. Pongamos mucha atención. Aquí en Génesis 20:13 vemos uno de los ejemplos relacionados con esas incertidumbres que mencioné anteriormente. En lo que se refiere al término Elohim y los verbos que se usan. Este es el pasaje donde Abraham cuenta su historia y dice: Cuando los Elohim me sacaron de la casa de mi padre. Entonces ves que aquí el verbo se traduce en forma plural. Esta es la Biblia traducida para estudiosos que conocen el idioma hebreo. Y esta es la guía de las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento. Y aquí también dice que el verbo está en forma plural, en tercera persona. Por lo que es seguro que el verbo conectado con el término Elohim es plural. Pero en las Biblias traducidas para familias, el verbo se traduce teológicamente como singular. Porque el término Elohim debe indicar Dios. Y por ello el verbo debe estar en singular, aunque sea plural en hebreo. Como se puede ver, las Biblias traducidas para los eruditos respetan la letra del texto hebreo, mientras que las Biblias traducidas para familias contienen traducciones teológicas. Es decir, deben transmitir una idea, un concepto diferente a lo que está escrito en la Biblia original. Mis queridos suscriptores, continuamos con este bonito video y mi punto de vista. El erudito nos explica que todas las Biblias de uso común y no de estudio religioso fueron creadas con el verbo en singular y nos brinda unos ejemplos textuales como ser la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia episcopal alemana, la Biblia del rey James, la Septuaginta, la Biblia de la Casa de Ginebra. Y la Biblia de los Testigos de Jehová es la única que pone una nota aclaratoria en la cual explica que el verbo originalmente está escrito en plural. Les apuesto y les gano que todos los comentarios en este video, de las personas que tratan de defender una ideología y una religión a la cual son partidarios, tratarán de explicar y defender por qué razón el término Elohim se tiene que escribir en singular y no en plural. Y todas las explicaciones de los comentarios en este video serán sobre por qué el término Elohim se refiere a Dios. Y no quiero entrar en polémica, por el cual se ha elaborado el argumento para tratar de explicar por qué se toma el verbo en singular. Para defender mi punto de vista, basta que citemos la Biblia que tienen en sus casas y busquen el libro de Salmos. Versículo 82. En este versículo nos habla claramente de una asamblea de los Elohim. Y que allí se toman decisiones importantes, en las cuales se reprendió a los otros dioses, por ponerse a favor de los injustos y no a favor de los pobres. Se le pide claramente a los demás dioses que se pongan a favor de los pobres y de los justos. Escuchemos y pongamos atención. Esto es el aporte del profesor Emmanuel Todd, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Escuchemos. Quien dice que las diversas formas utilizadas en hebreo para indicar el término que traducimos como Dios, en realidad se refieren a diferentes personas, y los términos son El, Elohim y Yahvé. El es probablemente una de las formas singulares del término Elohim. La otra es Eloah. En arameo tenemos Elaha. En sirio tenemos Allaha.
En árabe tenemos Ilah, que después se identifica con el Dios único Alá. Los árabes dicen, no hay otro Dios aparte de Alá y Mahoma es su profeta. Recordemos que incluso los judíos dicen que nunca sabremos cómo se leería la Biblia, porque no había vocales. Como puedes entender, todos estos términos, si se consideran sin las vocales, todos son muy parecidos. Entonces estamos ante la misma categoría de individuo. También desde el punto de vista del nombre. Así que hemos visto que desde el punto de vista del significado de los nombres, desde el punto de vista del uso de los verbos, desde el punto de vista de las incertidumbres en las traducciones, nos enfrentamos a una situación en la que no sabemos. Así que en esta situación de no saber, lo que podemos hacer es una cosa muy simple, y es leer la Biblia con respeto. Creo que lo correcto es no traducir el término Elohim, el término el término Eloah, y cuando en las Biblias que tenemos en casa encontremos el término Dios, podemos reemplazarlo con el término Elohim y olvidar el término usado por los traductores bíblicos. Por lo que entenderemos que, sin entrar en discusiones inútiles, y con el mayor respeto por los autores bíblicos, si lees la Biblia manteniendo los términos que ellos emplean, nos daremos cuenta que estamos ante una Biblia diferente a la que se nos ha enseñado. Pero es una Biblia bastante más fascinante, mucho más concreta, mucho más comprensible, pero sobre todo, mucho más lógica que la que se nos ha enseñado. Ahora os doy una cita aquí en estos vídeos con mi amigo Paul Wallis para enseñaros otras indicaciones sobre la forma más respetuosa de leer la Biblia. Chao desde Italia. Hasta aquí llega este video. Para la segunda parte de este tema, sobre la palabra Elohim, el Señor Dios, necesito su ayuda, con tu suscripción y que compartan nuestro contenido. Les reto a que lleguen a los 700 likes y los 200 suscriptores. Gracias por adelantado. Y chao, saludos desde Centroamérica, Honduras. Se despide su narrador, Miguel X Macros.